Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. Yo soy Martín y hoy tengo un sombrero, no sé por qué, pero hoy les voy a hablar de Pregúntale al polvo de John Fante. John Fante fue un escritor estadounidense que nació en el año 1909 en Denver, Colorado, y que murió en el año 1983 en Los Ángeles, y que se lo conoce por ser uno de los precursores de lo que se dio en llamar el realismo sucio, que tiene dentro de sus baluartes más significativos a escritores de la talla de Raymond Carver y Charles Bukowski, entre otros. De hecho, el propio Charles Bukowski aparece en el prólogo de este libro. Lo voy a acercar ahí, aunque no sé si se ve, pero lo acerco por las dudas. Aparece en el prólogo de este libro contando cómo se ha inspirado en John Fante, cómo John Fante ha sido alguien que le ha permitido a Bukowski encontrar una forma de narrar, de contar las historias que para él era más significativa, al menos que a él le suscitaba más interesante. Bukowski en este prólogo nos cuenta que encontró en Fante justamente eso que no encontraba en muchos otros libros, incluso en clásicos de la literatura, y sintió a partir de ese momento que tenía como escribir historias de este estilo, historias de una forma mucho más directa, historias de una forma expresadas, sobre todo sin tapujos, sin rodeos también, sin muchos rodeos, y principalmente también sin dejar de lado la capacidad literaria en la forma en la cual uno puede narrar una historia, sin dejar de lado también la belleza en cómo uno puede elegir las palabras adecuadas y ser bastante poético también en la forma de escribir, sobre todo en cómo John Fante se expresa en este y en otro de sus libros. Es una especie de posiblemente combinación muy interesante entre una forma muy poética por momentos, de frases muy, muy hermosas, muy interesantes, con también una manera muy directa de contar lo que sucede. Y esto a Bukowski le encantó, básicamente. Aunque vemos diferencias claramente entre Bukowski y John Fante, Bukowski es tal vez un poco más radical, un poco más soez y hasta sexualizado, seguramente, en las palabras que utiliza y en cómo están escritos sus libros. Y John Fante tal vez es una forma más sutil, una manera más sutil, pero también directa de expresarse. Con respecto a este libro, a Pregúntale al polvo, nos narra la historia de Arturo Bandini, que es un personaje recurrente en la literatura de John Fante. No solamente aparece en este libro, sino aparece también en otros. De hecho, hay una saga Bandini, que está compuesta de 4 libros, en donde este es el tercero de los libros, aunque tranquilamente se puede leer independientemente, o sea, se puede leer sin haber leído los anteriores, porque es autoconclusivo, cierra de manera perfecta, se entiende sin haber leído el primero ni el segundo. Lo que hace a este libro formar parte de la saga es simplemente que es siempre el mismo personaje y que va teniendo distintas edades a medida que vamos avanzando cronológicamente en esta saga, pero como dije anteriormente, se entiende perfecto, se puede leer como un primer libro de John Fante y de hecho yo lo hice de esa forma. Es mi primer acercamiento a este autor. Pregúntale al polvo nos narra la historia de Arturo Bandini. Como dije anteriormente, me extendí un montón con la introducción. No paré de hablar sobre la introducción, pero ahora sí voy al grano. Nos narra la historia de Arturo Bandini, que es un joven que ha escrito su primer cuento, que se llama El perrito que reía, que lo ha publicado en una revista, la revista del señor Hackwood, y que él siente que está para grandes cosas en la literatura. Al principio del libro parece bastante cómico incluso que tenga estos aires de genialidad habiendo escrito solamente un cuento, pero él considera que está hecho como los grandes. Y tiene
una imagen del señor Hackwood en la habitación del lugar en donde se hospeda, en Los Ángeles, y lo besa, le habla como si el señor Hackwood estuviese ahí presente. Pero le empieza a suceder que pasa el tiempo y no se le ocurre una nueva historia. Tiene solamente el perrito que reía y no sale una nueva historia, y se empieza a resentir económicamente a causa de ello. No le entra nuevo dinero y empieza a tener que vivir de una forma más frugal, come naranjas todo el día porque es lo más barato, vive a base de jugo de naranja y empieza a considerar que tiene que despertarse, tiene que despabilarse y escribir una nueva historia porque está complicado económicamente. Entonces considera que posiblemente deba vivir más experiencias, que tal vez no le sale nada nuevo porque ha vivido poco, porque es muy joven, porque muchas cosas que le han pasado a los escritores y que lo han formado en poder escribir grandes libros, tal vez a él no le han pasado desde su perspectiva. Y se arroja a vivir nuevas experiencias. Pero vemos que básicamente muchas de ellas no las quiere vivir, que en realidad es que lo hace para tener algo de lo cual escribir, para tener material para un futuro cuento o una novela o lo que pueda escribir en un futuro. Entonces, por momentos está decidido a que lo tiene que hacer y que lo va a hacer, y a último momento se echa para atrás y en muchas de las cosas que quiere hacer o que va a hacer no las termina haciendo. Esa instancia, por lo menos del libro, está contada de una forma bastante cómica, en donde el personaje nos genera nos encariñamos en cierto sentido con Arturo Bandini, aunque empieza a pasar, bueno, eso me pasó a mí, en definitiva, subjetivamente lo digo, aunque también empieza a pasar en otros momentos en donde nos puede generar un poco de rechazo, nos puede caer un poco mal, cosas que dice y cosas que hace también. Por este lado, entonces, se da esta interesante trama de Arturo Bandini buscando ser un escritor consagrado, pero también se empieza a forjar en el libro una segunda trama, que en realidad es igual de importante que la otra, pero el hecho de Arturo Bandini conociendo el amor, enamorándose de una mujer llamada Camila López, que trabaja en un bar que él frecuenta bastante seguido. Y con respecto a esta relación, ya desde un primer momento empieza bastante mal, podríamos decir, por lo menos en cómo se relacionan mutuamente. Arturo Bandini es bastante ácido con ella, bastante burlón, bastante agresivo, y creo que esto tiene bastante que ver con lo que decía anteriormente, de que por momentos puede caernos un poco mal, en cómo muchas veces trata a Camila López en esta historia, que es esta mujer de la cual él se ve enamorado desde un primer momento. Y Camila López, a su vez, también tiene bastante carácter y no se deja pisotear. Por suerte, es alguien que es de armas tomar y que si tiene que contestarle, le va a contestar. Incluso también tiene momentos en donde Arturo Bandini sufre a causa de cosas que le termina haciendo Camila López. En definitiva, es una relación en donde se tratan bastante mal mutuamente en muchos momentos del libro. Pero en esta relación tóxica, podríamos decir en términos actuales, aparece un tercero en discordia, un triángulo amoroso, que es el personaje de Sammy, que es un hombre que el cual Camila López está bastante más interesado en él que Arturo Bandini. Arturo se da cuenta claramente que Camila López lo quiere a Sammy, no lo quiere a él, y esto empieza a generar que Arturo Bandini traslade esa acidez, esa agresividad también a Sammy. Sobre todo en cómo le habla a Camila López sobre Sammy. Es muy burlón, muy sarcástico, en el tono en el cual se dirige cuando habla con ella, sobre todo para hablar de lo que le parece, de lo que piensa de Sammy. Y en un determinado momento, y para mí en el momento más interesante del libro, algo se empieza a situar en esta historia, que es esta capacidad que tenemos en definitiva los seres humanos, tanto para ser bastante
agresivos, en el sentido, me refiero a hirientes, a humillantes en cómo nos expresamos, sobre todo en la forma de hablar, me refiero más que nada a eso, pero también la capacidad que tenemos los seres humanos para la compasión, para la generosidad, para tener en cuenta al otro, para ser empático con lo que al otro le puede estar sucediendo. Y Arturo Bandini se encuentra en una situación en donde tiene que elegir entre esas dos veredas, podríamos decir. Porque Sami es alguien que está atravesando algo muy difícil, una enfermedad muy compleja, y le despierta ese sentimiento a Arturo Bandini de que tal vez no debería ser tan hiriente, tan agresivo con los demás. Entonces, algo se empieza a forjar a partir de este momento en el libro y empieza a cambiar algo en Arturo Bandini. En cómo se relaciona también con Camila, vemos una diferencia considerable con respecto al principio del libro. Y también este libro es muy interesante en el término que nos habla de la capacidad de autodestrucción que tiene el ser humano. Vemos en personajes de esta historia, sobre todo en Camila López, esa tendencia a la posibilidad de irnos hacia el lado más autodestructivo y cómo en ese momento Arturo Bandini tiene que sacar su mayor capacidad para esa sensibilidad de la cual él tiene, la cual claramente vemos que tiene en el libro. No solamente es a veces un personaje que nos puede caer un tanto mal por ser demasiado agresivo y ácido, sino que también es capaz de ser muy sensible y empático. Entonces, hay momentos en donde Camila López, que no la está pasando muy bien, Arturo Bandini va a tener que hacer gala, va a tener que mostrar esa sensibilidad que posee. Es un libro que me gustó mucho, que me parece muy interesante, que parece más sencillo al menos no parece tan profundo, pero sí lo es. Es bastante profundo y bastante directo sobre todo. Se va leyendo y vas muy rápido porque siempre va a la acción, siempre va a la situación propia de la trama de la historia. Y además tiene un final que está muy muy bueno. Me gustó mucho el final. Me parece que el final cierra de una manera espectacular toda la historia. Así que lo recomiendo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas y espero que les haya gustado esta reseña.